la función, o mejor dicho, la variable en la función por la tendencia, nos da 0 sobre 0. Y eso no está determinado, ese valor. Es una indeterminación. Significa que la función en ese punto no tiene imagen, pero no sabemos si tiene o no tiene límite. Como veremos, obviamente tiene límite, tenemos que encontrar el límite. ¿Cómo sería o cuál sería lo ideal para buscar el límite? ¿Cuál sería el procedimiento? Sustitución de la tendencia a la función. Bien, tomar valores, ¿sí?, próximos, bien, al punto que se elige. ¿Es así o no? Y luego, buen día. Se reemplaza la función. Luego reemplazamos esos valores próximos, ¿sí?, al punto que se elige, reemplazamos, y después es para que nos despertemos nomás. Si no, comienzo a hablar yo, van a seguir durmiendo. Les pregunto. O si no, van a seguir festejando el día del estudiante. O los 8 días. Vamos a seguir festejando los 8 días. ¿Matemáticas no? No, contabilidad. Eso que pidieron 6 nomás, eso pedían más. ¿Eh? Bueno, a ver chicos. Entonces, por ejemplo, quiero hallar el límite del punto 1. Disculpen que lo decís, pero es para tener idea. Punto 1. ¿Eh? ¿Cuál sería la estrategia más adecuada? Buscar valores cercanos. Comenzó diciendo él, a ver, ¿cómo era? Yo dije sustituir la tendencia por el límite, pero en caso de indeterminaciones no va a funcionar. No. O sea, ¿qué yo tendría que hacer? Lo de indeterminaciones es un artificio que se utiliza. ¿Sí? Un artificio, o sea, buscar la manera, otra manera que sea más rápido. ¿Sí? Pero lo ideal que es, cuando quiero llegar el límite en un punto, ¿sí?, el límite en un punto, no sé cómo es la función, ¿sí?, capaz que se corta, no se corta, puede ser que no, ¿sí?, límite en este punto, ¿qué tengo que hacer? Buscar valores cercanos al límite. Bien, tomar valores cercanos al punto que, no del límite, sino del punto que elegí, o el punto que me dice que haya límite. ¿Sí? Tomar valores cercas, próximos, a izquierda y a derecha. Después, ya tomé esos valores. Después, Buscar la imagen. busco las imágenes de esos valores, ¿sí?, de estos. ¿Sí? Encontré las imágenes. Después, Fijarse la tendencia. me fijo esas imágenes, ¿sí?, la imagen de este que debe estar por acá, o la imagen de fijarnos a quién se aproxima esas imágenes. ¿Sí? ¿A quién se aproxima esas imágenes? Ese es el límite. Esa sería la estrategia más adecuada, ¿sí?, porque esa es la definición. ¿Sí? ¿Cómo es la definición del límite? Es para despertarnos. No, el de Venturini. Todo tenéis. ¿Sí? Que dice que es el valor límite al cual se aproxima. Bien, ¿quién? La función Las imágenes de x de x cuando x da un valor. se aproxima a un valor que elegimos o determinamos. Eso dice que es el límite. ¿Sí? El límite es el valor al que se aproxima las imágenes de x cuando x los hago aproximar al valor determinado.
¿sí? Eso dice que es el límite. Por eso esa estrategia. ¿Sí? Es decir, nosotros hicimos varias tablitas, ¿no es cierto? Y en el práctico está. ¿Sí? Tomamos acá, ¿sí? Ponemos el valor que elegimos acá en el medio, tomamos valor de este lado, y a ver qué pasa con las imágenes, a quién se acerca. ¿Sí? Eso sería lo adecuado. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa en este caso? Reemplazo, ¿sí? Por la variable por la tendencia y resulta que me da 0 sobre 0. Eso no significa que no tiene límite. Lo adecuado sería hacer esto. Pero algunas veces no son funciones fáciles, porque tengo que reemplazar y además los resultados, o sea, el límite también puede ser un número racional, o sea, un periódico, como nos pasaba en el práctico, o puede ser un número irracional. ¿Sí? A veces nos damos cuenta de quién se aproxima, como nos pasó en un ejercicio. Nos damos cuenta que nos acercábamos al 0,33, ¿sí? O sea, un tercio. Entonces es difícil. ¿Puede ser que el límite de igual a 0? No siempre, no siempre. No siempre. ¿Vos sí, o en qué caso decís vos? No, hay casos en que el límite, por ejemplo, de un seno de x sobre x da igual a... Igual a 1. Si x tiende a 0. Si x tiende a 0, pero hay casos también en los que el límite es igual a 0. No me acuerdo. Sí, esos son infinitésimos. Cuando los límites, cuando x tiende a cualquier número, me da 0, es un infinitésimo, por eso no le daba mucha importancia. Pero no siempre es igual a 0. No siempre. ¿Sí? Ya viste, acá el caso te da 1, 2, menos 1. El límite es un valor. Puede o no ser 0, puede ser negativo, positivo, puede ser una fracción, puede ser un número racional, o sea, puede ser raíz de 2, raíz de 3. El límite dice que es un valor nada más, no dice que es algo raro. ¿Sí? No es nada raro. Acá la idea es entender que es el límite nada más. ¿Sí? Sí, tener claro que el límite es un número. ¿Sí? O sea, es un valor. Está acá, en las imágenes. Que puede o no ser la imagen. Ese es el problema. Puede o no ser imagen. Es independiente de eso. Puede ser imagen como no puede. ¿Ah? Ya vimos que puede ser infinito también. Más problemas. Bueno, ¿está? Y estábamos en el caso este, ¿no? Vimos un primer caso. ¿Cuál era el primer caso? ¿Qué aplicamos? Del tipo 0 sobre 0. ¿Diferencia de cuadrado? Es el segundo. Ruffini. Pero también es un caso también. Ruffini. Todavía no aplicamos, ahora vamos. Primer caso. Con Ruffini vamos a comenzar ahora. ¿Cuál es el primer caso? Cuando daba infinito, ¿puede ser? No, es el caso 0 sobre 0, pero había una estrategia que podíamos hacer. Simplificar. Factor común. Factor común. Factor común.
Vamos al tercer caso. A medida que van apareciendo casos es porque los casos anteriores no resuelven la situación, o sea, no resuelven el nuevo caso que aparece. O sea, el primer caso era, si nos da 0 sobre 0, ¿sí? Donde vemos si tiene factor común, ¿sí? Si tiene algo en común, sacamos factor común. Acá, bueno, primero obviamente, si reemplazo, ¿sí? Bueno, acá da 8, acá por 2 reemplazo, ¿sí? Menos 4, menos 4, menos 8 da 0. ¿Sí? Aquí me queda 0. Abajo, menos 8, 4, más 4, 8. Menos 8, 0. ¿Sí? Da el caso 0 sobre 0. A eso es lo que íbamos. ¿Sí? Si reemplazo esta función, toda la función, por 2, ¿sí? Da 0 sobre 0. Pero eso no quiere decir que no tenga límite, sino que no tiene. Imagen. No tiene imagen. El límite que no sabemos dónde está. Y la estrategia más adecuada es tomar alrededor del 2, valores cerca del 2, y a ver a qué número se aproxima las imágenes, a qué valor se aproxima. Eso sería lo adecuado. ¿Sí? Pero fíjense cómo es la función grande. O sea, es un polinomio sobre otro. Tenemos que reemplazar en cada uno. Los cálculos se hacen complejos. ¿Por qué? ¿No? Por la complejidad que tiene la función. Y la otra, lo que recién le había dicho, que no sabemos cuál es el límite y algunas veces no nos damos cuenta a qué valor se aproxima. Tenemos que tomar valores muy chiquitos, ¿sí? Muy chicos, o sea, el 1,1999, ¿sí? O el 2,0001, ¿sí? Y tomar varios para ver a quién se aproxima. Porque algunas veces creemos que no nos aproximamos a nada, o va para un lado o va para otro. ¿Sí? Pero porque a lo mejor el resultado es un número irracional o racional, puede ser cualquier valor. Entonces, esto es como buscar otra estrategia, a ver cómo encontrar el límite, ¿sí? Que sea más seguro. ¿Sí? Bien. Y es el caso, dijimos, del tipo 0 sobre 0, es el caso gráficamente donde la función, esta función que no sé cómo es, no sé, pero en el punto 2, ¿sí? Tiene un huequito, con lo cual eso confirma o puedo observar que no tiene imagen, pero sí puede tener límite, y tenemos que encontrar ese límite. Entonces aplicamos cualquiera de los casos que ya dimos. El primero, ¿sí? Factor común. Veo si puedo sacar factor común. Obviamente no se puede, por eso aparece este caso. ¿Sí? Para sacar factor común, todos los términos tienen que tener, si quieren, una letra o un número en común. Pero acá arriba parecería 2. ¿Sí? Podemos sacar factor común, pero eso no va a cambiar. Lo que tendría que tener como factor común es la variable, o sea, x. ¿Sí? Tiene que estar en todos. Bueno, no puedo sacar factor común. Entonces el primer caso no me sirve. Paso al segundo. ¿El segundo caso qué es? Diferencia de cuadrado. Diferencia cuadrada. ¿Hay diferencia cuadrada acá? No, no hay un trinomio. Diferencia de cuadrados. ¿Sí? Claro, sumo tiene que tener dos términos, pero acá no tenemos. Entonces, no es útil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a aplicar alguna propiedad de polinomio. Nosotros no dimos polinomio. Entonces lo vamos a hacer como una estrategia, directamente aplicarlo. Vamos a dividir numerador y denominador por la expresión, ¿sí? O sea, dividimos. ¿Sí? Dividimos ambos
por una misma expresión. Al dividir por la misma expresión, eso no va a cambiar. ¿Sí? Por lo que estoy haciendo es dividir lo de arriba y lo de abajo por lo mismo. Eso no cambia el ejercicio, no se modifica. El resultado va a ser el mismo. Bien, vamos a dividir por x, o sea, la variable, menos la tendencia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, esto hay una propiedad de polinomio que dice que si un número es raíz, si es raíz de un polinomio, quiere decir que es divisible por un binomio donde el término independiente es la raíz. ¿Sí? Un binomio donde el término independiente es la raíz de ese polinomio. O sea, es divisible. ¿Sí? Bueno, acá hay que tener en cuenta muchas cosas. Que es divisible. ¿Qué quiere decir que uno es divisible por otro? Que la división es exacta. Que el resto es cero. Eso, que el resto es cero. ¿Sí? Raíz, que significa que un número es raíz de un polinomio. Si quiere que al reemplazar, ¿sí? Este 2 al reemplazar, ¿sí? Me da 0. Eso ya comprobamos. Entonces, como ese 2 es raíz, entonces puedo dividir y la división va a ser exacta. Por eso divido los dos por lo mismo. Vuelvo a reiterar, ¿de dónde saco esa expresión? ¿Sí? X menos la tendencia. Ojo, si digo menos, si acá es menos 2, acá va a ser Más 2. más 2. ¿Sí? Porque es la variable menos la tendencia. Bueno, ¿cómo hacemos esta división? Acá aplicamos la regla de Ruffini para dividir. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Ruffini para dividir dos polinomios? Dice que tienen que estar los polinomios ordenados y completos. ¿Sí? Porque utiliza los coeficientes. Entonces acá, este polinomio está ordenado y completo. Este está ordenado pero no está completo. X al cubo, X cuadrado, me falta la X. ¿Sí? Si me falta completo con 0. Con 0. ¿Sí? Bueno, hacemos esta división. Para Ruffini dice, utilizo los coeficientes con su signo, fíjense. Luego la tablita de Ruffini. Colocamos acá, en este caso, la tendencia. Ruffini dice, bueno, utilizar el término independiente del divisor cambiado de signo. O sea que si acá obviamente es menos 2, acá es más 2. Yo diría, bueno, utilizar el signo que tiene acá en la tendencia. Bueno. Luego, que dice bajo, o sea, acá va el resultado de la división. Para eso bajo acá el 2, el primero siempre se baja el primer coeficiente, así como está. Luego multiplico, ¿sí? Coloco acá, 2 por 2, 4. ¿Sí? Sumo el número entero, por supuesto. Menos 2 más 4, 2. Multiplico otra vez, coloco acá, ¿sí? Esto da 0. 4 y la suma da 0. Este último siempre es el resto. Pero el resto siempre tiene que ser 0. Porque dijimos que es divisible. Si el resto no es 0, quiere decir que algo hicimos mal. Bueno. Este es el resultado, o sea, en realidad son los coeficientes del resultado. Es decir que tiene que estar acompañado por la X. Le agrego la X, le saco un grado acá, ¿sí? Un grado menos, o sea 2x más 2. Y este sería el resultado. ¿Sí? El resultado de esta división. Por lo tanto, el resultado de esta división da esto. ¿Sí? Lo mismo hago abajo. ¿Sí? Completo. Menos 1
1, 0 y 4, ¿no es cierto? Dividido también por 2. ¿Cuánto le da? Menos 1, menos 1, menos 2. ¿El polinomio? ¿Cómo queda? Y 0. No, entre acá el polinomio. Acá menos 1. ¿Sí? 1. No, menos 1 no está. Acá menos 1. Acá. Menos 2, 0 después. Entonces el polinomio es menos x cuadrado X cuadrado menos 1x menos 2. menos 2. ¿Sí? Ese es el resto, ¿no? ¿Ya? ¿Digo así? Bien, y ahora reemplazamos otra vez. ¿Sí? Reemplazamos ya la división, tanto el numerador como el denominador, dio eso, ¿no? Bueno, ahora probamos otra vez, reemplazamos. ¿Sí? Recuerden que este artificio lo hacemos porque al reemplazar arriba y abajo nos da 0 sobre 0. Entonces aplicamos el artificio y ahora volvemos a otra vez a reemplazar la x por 2. ¿Puede ser? Bueno, háganlo. ¿Y si 6 da? 6. Arriba y abajo. ¿Está 0 abajo? Menos 8. Profesor, eso te quería preguntar, la base negativa y el exponente positivo. Ahí no se aplica propiedad de potencia que... Este 2 no va. Tenés que poner entre paréntesis. Claro. Porque si es así, daría 0 ahí abajo. No, eso no es. Esto es menos, o si no estaría así. ¿Sí? Y para acá hacerlo así, le sacamos nomás signo acá. ¿Sí? No, esto significa que vos tenés que resolver esto, el menos va después. ¿Sí? A ver, ¿cómo te puedo...? Menos. Por ejemplo, este es una ecuación cuadrática a signo negativo, que sigue hacia abajo.
Entonces este menos sí o sí, para que te dé hacia abajo, tenés que considerarlo después de resolver la potencia. O sea, primero resolver la potencia y el signo negativo sigue estando todavía. 4D menos 4. Y entonces acá arriba 6, acá menos 8. ¿Sí? Sería menos 3 cuartos. ¿Sí? Simplificando. Sí, no, está bien la pregunta esta, ¿eh? Si el menos en el parcial lo mismo, pues, el mismo error siempre que cometemos. Este menos lo dejo para lo último. Para lo último en el sentido después de hacer el cuadrado. Primero saco el cuadrado y ese menos sigue estando. ¿Sí? Es distinto que le coloquen así. ¿Sí? Ahí sí, pero no dice eso. Sí, nunca lo pondrían así, además. ¿Por qué? Porque se supone que si acá es negativo, sí o sí esto va a positivo, por la potencia. Entonces, esto va a ser menos, menos y menos. Bien, ¿está? Entonces, encontramos el límite. ¿Sí? Al reemplazar nos dio 0 sobre 0, pero aplicando este artificio llegamos a que es menos 3 sobre 4. Otra vez del caso, ¿sí? Donde cuando reemplazamos en realidad dice que no tiene imagen, pero que no tenga imagen no significa que no tenga límite. El límite tiene y es menos 3 cuartos. Y en este caso se distingue porque tanto el numerador como el denominador tienen polinomios. Y la tendencia, o el valor al que tiende, o hacemos tender x, es raíz de los dos polinomios. ¿Qué significa que es raíz? Que lo anula. Al reemplazar lo anula, tanto el de arriba como el de abajo. Entonces, ¿qué aplico? Rutino. ¿Alguna pregunta? Pasamos a otro caso. Cuarto caso, a ver. Bueno, habíamos dicho que a medida que van apareciendo casos nuevos, porque los casos anteriores ya no son útiles. Entonces acá, factor común lo podemos sacar. Diferencia de cuadrados, hay diferencia, pero no son cuadrados. ¿Sí? El de abajo, por ejemplo, hay una diferencia. Este es cuadrado de 2, está bien, pero este no. Y arriba menos, no hay cuadrado. Ruffini, para que podamos aplicar, ¿sí? Tiene que ser polinomio. Arriba no es un polinomio. Un polinomio es cuando tiene muchos términos y
la variable está elevado a un exponente positivo. Exponente positivo y entero. Es decir, este tiene raíz, entonces ya no se puede aplicar esto. Bueno, a reemplazar, obviamente que queda 0 sobre 0, ¿cierto? Ninguna podemos aplicar. Y este caso es cuando tenemos raíz. O sea, la variable está con una raíz. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado. ¿Qué es el conjugado de una expresión? Es la misma expresión pero cambiado de signo. El segundo término, o sea, ¿el conjugado de quién? Y de la expresión donde está la raíz. O sea, de este. Dijimos, la misma expresión, pero acá tiene negativo, acá le ponemos positivo. O sea, este es conjugado de este. ¿Sí? Y uno dice, ¿y por qué? Y no importa, lo inventamos por ahora. O sea, en el sentido que ponemos la misma expresión, no inventar, porque conjugado es eso, ¿no? Nosotros nos damos nomás el número complejo, que es donde se da conjugado. ¿Sí? Pero el conjugado de una expresión es la misma expresión, ¿sí? Pero cambiado el signo el segundo término. O sea que si este es más, acá pongo menos. Y la misma expresión. Lo multiplico. ¿Sí? Es como que le agregué. ¿Puedo agregar? Sí, puedo agregar. Siempre y cuando, ¿sí? La expresión de abajo, que es x menos 4 en este caso, x menos 4, también voy a multiplicar por la misma expresión que le agregué arriba. ¿Sí? O sea, por raíz de x más 2. Le agrego también abajo, para que no varíe. ¿Sí? No me cambie el ejercicio si quieren. Es decir, multiplico arriba y abajo por la misma expresión. Ahora, ¿por quién? Siempre que sea por el conjugado de la expresión donde está la raíz. ¿Sí? O sea, repito eso abajo. O sea, multiplico. ¿Está? O sea que agregué esta parte, porque este es el ejercicio. Si simplifico, me queda lo mismo. ¿Sí? O sea, agrego, pero es como que no agregué nada. Bien. Lo de arriba, ¿sí? Todo esto, que está en el numerador, es una diferencia cuadrada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La diferencia cuadrada, la más próxima que dimos nosotros, por ejemplo, es esta. Esta diferencia cuadrada se expresa como x menos la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Sí? Y x más 2. ¿Sí? O sea, una diferencia de cuadrado se puede expresar así. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que al multiplicar esto por esto me da esto. ¿Sí? Hago distributiva, todo ese ejercicio, digamos, hacer la distributiva y llego a esta expresión. ¿Está? Con lo cual, supongamos que, bueno, me dice, bueno, tengo x menos 2 más x más 2. Y automáticamente, sin hacer distributiva todo, esto es igual a x cuadrado menos 4. ¿Y de dónde saco el x cuadrado? Porque tengo el x acá. ¿Y de dónde saco el 4? Porque es el cuadrado de 2. ¿Sí? Es decir que si tenemos x menos 3 por x más 3 es igual a ¿cuánto? X cuadrado menos 3. X cuadrado menos 3. 9, el cuadrado de 3. ¿Sí? Y así cualquiera, siempre y cuando una sea positivo y la otra sea negativo. ¿Sí? Este, por ejemplo, x cuadrado, o sea, el cuadrado de este menos el cuadrado de este, 25. ¿Sí? Bueno, esa es una diferencia. O sea,
esto es igual a esto o esto es igual a esto. Por eso es igual. La lectura de la igualdad es tanto para allá como para acá. ¿Sí? Bueno, y acá nos queda así. Una expresión donde tenemos la misma, ¿sí? Pero cambia de signo. Como que tenemos que aplicar aquello que está allá. Entonces, borramos esto para decir que no copiamos. Entonces, dijimos, la primera expresión al cuadrado, ¿sí? Raíz de x al cuadrado menos la segunda expresión al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado, porque es una diferencia de cuadrados, ¿sí? ¿De dónde saqué? Bueno, saco de acá, o de acá, pero tiene que ser menos, porque es una diferencia de cuadrados. Y abajo queda x menos 4 por raíz de x más 2, que eso ya está, ¿sí? Que si quiero puedo aplicar distributiva, ¿sí? Pero no. Sugerencia lo dejo así. ¿Sí? Ya van a ver por qué. Bueno. En el numerador, ¿qué puedo hacer con la potencia con la raíz? Cancelar. Bien, se simplifica, ¿no es cierto? Entonces queda acá la x. Y este queda 4. Entonces, en el denominador tenemos x menos 4 justo por raíz de x más 2. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Simplificamos, ¿no? Este es igual a este. Se están dividiendo, entonces simplifico. Entonces nos queda 1 sobre raíz de x más 2. ¿Sí? Y ahora sí reemplazamos otra vez. Entonces, 1 sobre raíz de 4 es 2 más 2, y esto da un cuarto. ¿Sí? Y esa sería la raíz. Bien, ¿estamos? Serían los 4 casos. Hay ejercicios que tienen en la práctica que en algunos casos van a tener que Combinar. aplicar cualquiera de los casos, un mismo ejercicio, aplicar 2 o 3 o 4 casos, o los 4. ¿En uno solo? En uno solo. ¿Sí? Puede haber eso, eso le explico a ver qué aplica. El orden como lo apliquen no interesa. ¿Sí? Va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, sugerencia, practiquen. Se acerca el parcial. ¿Cuándo no se sabe?
Y por algunos chicos que tenemos que están cursando, capaz yo le dije al profe para hacerlo el 14 del parcial. A ver si podemos tomar después de la mesa. Algunos están cursando que todavía no aprobaron matemática 1. ¿Sí? Que me deben matemática 1. Por fin alguien me debe, yo no debo. ¿Sí? Bueno, pero no me respondió todavía anoche. Digo. Por ahora queda el 14. ¿Sí? ¿No es el viejo canoso ese que estaba en la mesa del final? Jorge Mora. Profesor Jorge Mora. Flaquito, alto, negrito. Bueno, ¿está? Así que practiquen esto. Bien, dentro de ese caso no pondría como, perdón, dentro de este tipo no pondría como un caso, pero sí, esto lo hicieron en la práctica, ¿sí? Si no mal recuerdo. Faltan las trigonométricas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos que hallar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x? Bueno, esto de la calculadora se puede reemplazar. El 0 es una solución. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 0 de coseno. Esto da 1. Si usted en la calculadora reemplaza, o sea, coloca el coseno de 0, le va a dar 1. ¿Sí? Esto da 0. Y lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de la tangente. ¿Sí? Esto también da 0. ¿Sí? Había otro también, profe, que es cuando el incremento de x tiende a 0. Es un triangulito. Sí, delta x. Sí. Eso es un caso. ¿Sí? Es un caso de... el primer caso, además hay que sacar el factor común. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Cómo dice el ejercicio? X más delta x al cuadrado. Bueno, ese x más delta x al cuadrado, esto pueden derivar, pero esto es la variable y un número. Sí, como estaba en el cálculo. Sí, ¿cómo se resuelve eso? Claro, esto es un binomio. El cuadrado. El cuadrado del primero más el duplo. Usted domina matemática 1, así. Eso tiene que aplicar ahí. Y ahí van a poder resolver. Si esto ustedes no lo descomponen, no pueden hacer nada. ¿Sí? Ni se le ocurra hacer esto. ¿Sí? Ni se le ocurra. Vayan no vayan a la secundaria, vayan a la primaria. ¿Ah? Eso es como que aplicar distributiva en la suma. Está prohibido eso. Creo que ustedes saben qué significa prohibido, ¿no? ¿Estamos? O sea, tengo que desarrollar, si no, no voy a poder, o sea, tengo que salir de ese encierro. O sea, es como que un binomio que está encerrado y no puedo hacer nada. ¿Sí? No puedo hacer nada. Ese paréntesis lo está encerrando. Y tengo que buscar la forma. Y la única es binomio. Binomio al cuadrado. ¿Sí? Si es al cubo, lo mismo. Si es a la cuarta, lo mismo. Total, Newton lo enseñó, ¿no? Binomio Newton, matemática 1, te domina eso. Profesor, pero eso no sería de derivada. ¿O sigue También acá, ¿por qué no? Aplicar eso. Bien, entonces acá, me tenía la trigonométrica. La que es 0 sobre 0, ¿sí? Cuando x tiende a 0 es seno de x sobre x, ¿no? Pues esto solucionamos nosotros. ¿Sí? O sea, si reemplazamos acá 0, bueno, acá está, 0. Si reemplazamos acá 0, da 0. 0 sobre 0. 0. O sea, es del caso del tipo 0 sobre 0. Pero obviamente que ahí no podemos aplicarlo.
factor común, ¿sí? Ni diferencia de cuadrado, ni Ruffini, ni conjugado, ¿sí? Pero eso lo hicimos, ¿o no? Pero se resuelve. ¿Cuánto da esto? Este está en el práctico. Esto da 1. Pero usa propiedades trigonométricas para llegar a eso, ¿no? No. Solamente, ¿cómo encuentro? Y acá va otra la pregunta. ¿Cómo hallo el límite en un punto? ¿Sí? ¿Cómo se halla el límite en un punto? ¿Qué estrategia se aplicaría? Dando valores cerca del 0. Bueno, dando valores cerca del 0, ¿sí? Las imágenes se van a acercar a 1. 1. Ese es el ejercicio que tiene práctico. Dice el 0. Exacto. El ejercicio 3C. ¿Sí? Dice encima ahí, expresar en radianes. O sea, trabajen con radianes. La calculadora, ¿sí? Obviamente no hay otra que trabaje con calculadora porque el seno. ¿Sí? Que su calculadora diga ahí que están trabajando en radianes. ¿Sí? Arriba la calculadora tiene una cosita así que dice D, decimal, ese es nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, pásenlo que diga acá R. ¿Sí? Porque es un ángulo, o sea, son funciones trigonométricas, entonces necesitan ángulos. ¿Y todavía hay 180, no? 0,80. Sí, pero te trabaja en radianes. Radianes son, es un sistema en el cual se aplican números decimales. O sea, el 180, por ejemplo, es igual a un pi. Exacto, esa es la conversión. Y te trabaja con pi, o sea, 3,14. Ese es el. Y entonces ahí van a poder encontrar. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x es igual a 1. ¿Sí? Eso se halla, es conveniente y se entiende mejor si usted, con la definición, acercándonos a 0. ¿Sí? O si no, no van a poder entenderlo. ¿Sí? La otra demostrando es por la teoría, se llama la teoría o teorema del emparedado. ¿Sí? ¿De qué? Del emparedado. Un Que medio tiene el hambre. libro, si usted quiere leerlo, pero hay que saber algo de trigonometría. Medio hambre. ¿Sí? Eso lo tiene ahí en cualquier bibliografía. Yo les sugiero hacer la tablita esa, no se van a entender mejor. ¿Por qué? Porque se aplica definición. ¿Sí? Bueno. Vamos a infinito sobre infinito. Bien, del tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Podríamos tomar un ejemplo, es cuando la variable x tiende a infinito. En la mayoría de los casos, cuando x tiende a infinito, la función o las imágenes tienden a ser infinito. Por ahí no hace falta ni hacer los cálculos. ¿Sí? Yo tengo una parábola, por ejemplo. Una parábola. Vamos a suponer esta es la más sencilla.
Si x tiende a infinito, como dice acá, si x tiende a infinito, ¿sí?, las imágenes también tienden a infinito. O sea que el resultado va a ser infinito. Una recta pasa lo mismo. Cuando más valores grandes le doy a x, la recta también tiende a infinito, o a menos infinito, si lo hago tender a menos infinito. En todo caso, nosotros hicimos un cuadrito, ¿sí?, también podemos aplicar eso. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, tenemos que hallar el límite de esta función cuando x tiende a infinito. En la gráfica ya podemos ver que da infinito. Si aplicamos las reglas, o sea, 2 por infinito al cuadrado, también da infinito. O sea, reemplazamos la variable por infinito, como siempre hacemos, y esto da infinito, y por 2 también da infinito. No hay ningún problema. Y es un resultado. ¿Por qué? Porque es un resultado. Porque antes no era un resultado. Porque lo que queremos saber es esa función, cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Se va a infinito también? Sí. No siempre. No siempre toda función, cuando x tiende a infinito, también la función se va a infinito. No siempre. ¿Qué es lo que pasa acá? Infinito sobre infinito. Bueno. Y algunos ya lo vimos, como por ejemplo 1 sobre x, ya vimos si cuando x tiende a infinito, 1 sobre x, 1 sobre x, ¿esto cuánto da? A 0. Cuando x tiende a infinito, la función se aproxima a 0. O sea, cuando más grande es x, ¿sí?, este cociente se aproxima a 0, pero nunca da 0, se aproxima a 0. Pero eso es el límite. El límite, el resultado es la tendencia, o sea, a quién se aproxima la imagen. No es que me da ese valor. Bueno. Por esa razón, Acá, por sí. esa razón entonces nunca se considera el punto de acumulación. Exacto, sí, acá no tenemos punto de acumulación, exactamente. Bien. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Polinomio sobre otro. Bien. Si reemplazamos ahí, obviamente que la función es bastante compleja, pues es un polinomio sobre otro. Es un polinomio sobre otro. La función es toda esta. ¿Sí? Es como preguntarnos, a ver, si x tiende a infinito, esa función, que es bastante grande, ¿sí?, ¿hacia dónde va? Aparentemente infinito. Exacto. Entonces, reemplazamos, por ejemplo, ¿sí?, ponemos acá infinito, 3 por infinito al cubo, más 2 por infinito al cuadrado, más infinito menos 1. ¿Sí? Reemplazamos todo infinito. Lo mismo hacemos abajo, infinito al cubo por 2 infinito al cuadrado más 2. ¿Sí? Sería así. Analizo, ¿no?, esto que hicimos, infinito a una potencia sigue dando infinito. Si multiplico por un número, da infinito. ¿Sí? Acá lo mismo, esto da infinito. Infinito, si le resto 1, sigue dando infinito. Entonces arriba quedaría infinito. Acá da infinito, acá también da infinito. Bueno, la resta ya habíamos resuelto que da infinito. Más 2 da infinito. ¿Sí? O sea que da infinito sobre infinito. No me da infinito solo. ¿Sí? Porque infinito es un resultado. Quiere decir que la función, cuando tiende a infinito, toda la función se va a infinito. Pero acá no sabemos. No podemos simplificar porque esto no se simplifica.
¿sí? Y aparentemente no hay límite. Pero en realidad cuando reemplazamos, ¿qué es lo que vemos? Que no tiene imagen, bueno, con el infinito no tiene imagen. ¿Sí? Y aparentemente no tiene límite. ¿Sí? ¿Cómo salvamos esta situación? ¿Sí? Y cerramos la punta y nos vamos. Dividimos, vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por la variable con el mayor exponente. O sea, la variable tiene varios exponentes. Acá tiene exponente 3, 2, 1, acá también 3, 2, 1. ¿Sí? Seleccionamos solamente la variable con el mayor exponente y dividimos el numerador y el denominador por esa expresión. ¿Qué quiere decir? 3x al cubo dividido x al cubo, porque es la variable con el mayor exponente. A ver. Este o este es la variable con el mayor exponente. Bueno, ese selecciono. Y eso voy a dividir cada término, numerador y denominador, por esa expresión. Menos 2x al cuadrado, dividido también por x al cubo, más x sobre x al cubo, menos 1 sobre x al cubo. ¿Sí? Hago eso. El polinomio que está abajo también, ¿sí? Cada término. Esto para que sea parejo. Si a uno le hago algo, al otro también tengo que hacer lo mismo. Entonces, x al cubo dividido x al cubo. Menos 2x cuadrado dividido x al cubo y más 2 dividido x. ¿Sí? Esto todavía tiene límite. ¿Qué es lo que queremos ya? Si me apuntas. Bueno. ¿Se entiende lo que hay que hacer primero? No, profesor, sí, profesor. ¿Se entiende? Después se simplifica. Después simplifico. ¿Sí? Simplificamos las que se pueden. Allá le sería más, profe, 3x cuadrado, 3x cubo más. 3x cubo más. Bueno, fíjense que tomo la variable, o sea, si la variable está acompañada por un coeficiente que no sea 1, no, solamente la variable, en todo caso con un coeficiente 1. ¿Sí? O si no, ese número va a molestar, igual no va a cambiar, pero solamente la variable. Bien, simplificamos, acá nos queda x. ¿Sí? Ahí queda x abajo. Acá sí queda 1. ¿Sí? Y queda x2 abajo. Bien, acá queda 1 y acá van a quedar x al cuadrado. Acá no simplificamos nada. Acá queda 1. ¿Sí? Se van a 2. No queda x, digamos, pero sería 1. X. Queda 1. Y este no simplificamos. Entonces, pasando a limpio ahora. Nos quedaría 3 acá, más 2 sobre x, más 1 sobre x al cuadrado, menos 1 acá, menos 2 sobre x,
¿sí? Nos quedaría así. Después aplicamos límite a cada uno, y eso por propiedad de límite. Límite es un cociente y límite es una suma o una resta. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a aplicar límite cuando x tiende a infinito al 3 más límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x más límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado menos límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre lo mismo abajo, todo esto por propiedad de límite. Sería así, ¿no? Bueno, obviamente después cuando resuelven hay pasos que ustedes pueden saltar, ¿no? Acá lo que intento es fundamentar cada paso. ¿Por qué se hacen esos pasos? ¿Sí? De la manera que ustedes después en el final tengan para fundamentar. ¿Cierto? Resolvemos ya los límites. El límite es una constante, la misma constante. Propiedad del límite, ¿no? 3 más límite de cuando x tiene infinito de 2 sobre x. ¿Esto da? 0. ¿Sí? Ya lo hicimos, lo demostramos. Este con más razón también 0 y esto 0. ¿Sí? Lo habíamos visto. Fue este año, en este cuatrimestre. Creo que en este mes también. Abajo el límite de 1 es 1, el otro da 0. Esto da 0. Y el límite de 2 sobre x al cubo cuando x tiene infinito también es 0. Por lo tanto, el numerador va a dar 3 y el denominador da 1. ¿Sí?
Bien, a ver. Esta función, como le dije, que es bastante compleja. Un poquito más chico, podemos sacar unos términos que queda más chiquito, pero mismo. Cuando un polinomio sobre otro y x tiende a infinito, ¿sí? ¿Qué pasa? Se acerca un número. ¿Sí? O sea, cuando x tiende a infinito, cuando x se hace cada vez más grande, ¿sí? Las imágenes, ¿sí? De esos números grandes, ¿sí? Se van aproximando a 3. ¿Sí? Eso es difícil por ahí, imaginar, pero sí lo podemos visualizar. Se puede eso visualizar, observar si usted tiene un graficador, para verlo bien. Pero en todo caso, eso sería algo así, ¿no? Para no borrar nada, lo hago acá. Vamos a poner 1 acá, 2 acá y el 3 acá, ¿no? Porque el límite está siempre en la imagen. Y dice, ¿no? Cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Dice que las imágenes se acercan a 3. No sé cómo es la función, pero que se acerca a 3 quiere decir que la función posiblemente, ¿sí? Por la forma me refiero, pero sí estamos seguros de que la función se aproxima a 3, ¿no? Se aproxima a 3, pero nunca la imagen va a ser 3. ¿Sí? Va a tocar a la recta, ¿sí? A esta recta que es una recta imaginaria, va a tocar a 3. Y cuando x es cada vez más grande, más cerca estamos. Eso quiere decir este caso. ¿Está? Puede cambiar la forma, ¿no? Puede ser así, o así, como quieran, pero se aproxima a 3. Y ese es el límite. Y eso llamamos asíntota. Eso llamamos asíntota. O sea, la forma como encontrar la asíntota, fíjense que es, o sea, cómo encuentro la asíntota de una función. Y le aplico el límite cuando x tiende a infinito. El límite cuando x tiende a infinito, el límite, esa es la asíntota. O sea, en ese número pasa una recta, ¿sí? De tal manera que la función, ¿sí? Se va a acercar a ese número. O se va a acercar a esa recta, pero nunca lo va a tocar. O lo va a cruzar o va a intersectar. ¿Está? Bueno, obviamente que es una asíntota horizontal. ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo se llama el tema? Límite. ¿Hasta dónde va su cama? ¿Lo voy a poner todo? ¿Hasta dónde va? Si le doy la toma. No, ahí nomás. Pero mira esto. Aló.
Bueno, acá les dejo este para que hagan ustedes ahora. ¿Sí? Hacemos este. Y este otro. Aplicamos lo mismo, ¿sí? La misma metodología, ¿sí? Que hicimos con este. Bueno, este ya nos dio 3, ¿sí? Te lo puse acá. Este tenemos que hallar. Buscamos la variable con el mayor exponente, dividimos numerador y denominador por lo mismo, aplicamos límite. ¿Sí? Este paso podemos ver. Ahora sabemos por qué esto va a ser igual a 0, ya sabemos por qué. ¿Sí? Supuestamente. ¿Sí? Eso va a 0, entonces podemos colocar 0. No hay ningún drama. Y luego encuentro la solución. ¿Por qué cuadro ahí? ¿Mm? ¿Por qué no lleva aquí cuadro? Porque se elige el mayor exponente. Ah, el mayor sí. Sí, muy raro. Pero pensé que era como el otro, pensé que era el X que estaba abajo. Pensé que estaba más El abajo. de mayor se elige. ¿Está cachando? Acá me tendré que hacer, ¿no? Sí. Sobre. Profesor, el último caso hay que dividir por la menor expresión, Con la mayor. porque arriba te va a quedar infinito. ¿Sí? Es un resultado. Infinito. ¿Sí? Es un resultado. Ah, infinito. Quiere decir que esto, si acá te da infinito o acá, quiere decir que cuando x tiende a infinito, la función se va a infinito. El de arriba es 3, pero el de abajo como... Pero este sí, este da 3, este sí. Ese. Y este quiero saber. Sí, tiene el infinito, tiene la definición solo de salvar la función. No, porque es un resultado infinito. El resultado es un resultado infinito. Ah, infinito sobre infinito, lo que no es un resultado. Ese no es un resultado. ¿Sí?
Claro, si le da así, eso tenemos que salvar. Pero si le da infinito, es un resultado, porque quiere decir que cuando, en este caso, x tiende a infinito, la función se va a infinito. Te está dando un resultado. ¿El segundo puede ser 0? Puede ser 0. También un resultado. Dos sobre... ¿2 sobre infinito puede ser el segundo? 2 sobre Infinito. 2 sobre 0. Infinito. Porque acá No, sí, sobre 0. sobre 0. Porque los infinitos desaparecen, ¿cierto? Cuando la... Ah, sí, 2 sobre 0. Segundo. Sí, 2 sobre 0. Acá dice que le No, da le queda 1 ahí. 2 sobre ¿Le 0. queda poner más aquí? ¿O queda 0? No, porque cuando es 1 elevado al infinito ya es 0. Que también da eso 2 sobre 0. Tenemos nosotros a cuánto da. Eso da. Aquí, muchachos. Van a probar la materia. ¿Ah? ¿Vio así o no? Vamos chicos, vamos. Miren si le toman el parcial no esto, ¿qué más está? Este es un ejercicio mío. 5 minutos tienen que estar ya. Bueno, 5 minutos es mucho. ¿Entendiste por qué te da eso? No, ya, copiando ahí. O sea, si llegan así a este caso acá, pueden colocar los chicos, ¿no? En la práctica. Cero. No hay ningún problema. Claro, porque Total, supuestamente 1 sobre entendemos que el X porqué da 0. da 0. Y la verdad es... Quitamos mate mientras espero. Así voy a tomar un termo y te voy a mostrar. Y sobre X da 0. Acá te queda X2. Entonces, todo lo que es sobre X te queda 0. Cualquier valor. Todo eso me queda 0. ¿Mm? Todo me queda 0. Abajo sí. Por eso queda 2 sobre 0. Y eso es igual a infinito. Y sabes que igual lo infinito lo que dividía acá, 2 dividido 0, te da 2 infinito. O sea, cualquier número dividido 0. Ya lo va a hacer. A infinito. Creo. El otro hay que quedar. El de este es 2 sobre 0.
Cuando el mayor entonces, cuando el mayor arriba se va a ir y cuando el mayor está abajo se va a hacer. Y si son algo equitativo se va a dar un número que es dos números equitativos. Y te buscas la tabla 3x4 y abajo uno equitativo. Si vuelves con eso entonces te va a dar ese. Abajo el mayor está en el número que el Cero. lo va a definir. Y el de abajo, si como el mayor no te va a hacer, porque todo te lo va a hacer, cero sobre 7 al revés, 5 al revés, te va a hacer. ¿Cómo se llama el libro este? Este es Venturini. Vamos a sacarle un total. Cuidado que hay dos libros juntos. Ah, ¿dónde que no tiene la tapa? En realidad pusieron al revés, pero creería que esa es la tapa. ¿Cómo Empieza de atrás para adelante, no adelante. ¿Cómo te la carta? ¿Te gusta? No para buscar en internet si consigo. Es una opción de crear este libro. ¿Cómo van a sacar cosas? Es muy cómodo cuando tenés especial. Yo le marco todo, le escribo todo. Y pregunto, o sea, escribo preguntas. Pero si bajo, viste que por ahí los dibujitos, el PDF más, todo imprimir más. Y sí, a él le tocaba volver, sí. Desde la matemática una. Ahí comienza, ahí está la página 1. Y la portada creería que es el que está al comienzo. Ese que quiero. Buscar el comienzo del libro, en la parte blanca. ¿Este es el matemático este? De Gabriel García Martínez. No me parece. Axel Kicillof, ese no era político, ¿no? Que joven, que era economista en el gobierno de Cristina. Parece que sí, parece que en resumen. Igual, o sea, para mi comodidad, el mejor libro de análisis matemático que hay de Raúl Petty se viene de repente. Me tenía que haber impreso eso. Pero como ellos trabajan con eso, ¿Qué? los propios. No, igual acá está, por el que todo lo que sacan acá no es mucho. Acá está. No, ya sé, pero lo que usamos nosotros está todo ahí.
¿Cómo más o no? menos. Porque infinitesimal, por ejemplo, según lo que dijo el profe, no vamos a usar. O sea, la definición del límite normalmente, en general, y su propiedad, característica y Sí, sí. cree que después ya Sí, pasamos a todo continuidad. superficial. Pero en respeto, en pregunta hay que explicar reglas, las tendencias, todo eso. Salud, perdón.